Familia, qué bueno que estás aquí conectado. Estamos en esta serie que le hemos llamado Con Buen Rumbo. Cuando tú y yo tenemos un buen rumbo, vamos inevitablemente a llegar a un buen destino. Y estamos hablando acerca de los principios del reino de Dios. Recuerda, el principio, así como dice la palabra, primero, principio, es la primera razón, según el diseño divino, de por qué las cosas son como son. Y cuando tú conoces los principios, porque acuérdate, los principios no los inventamos nosotros los seres humanos, es Dios en su diseño divino de la creación y de nuestra relación con Él. Él ha puesto estos principios. Cuando los entendemos, podemos caminar en ellos y tomar el buen rumbo, en lugar de que estén al contrario actuando en nuestra contra, o no los estemos aprovechando. Entonces, es algo para que tú y yo podamos descubrir, para poder caminar en ellos, en el rumbo que Dios ha diseñado, que lo hagamos. Y podemos decir entonces que un principio es un buen camino a descubrir, a recorrer, que nos va a llevar en ese buen rumbo a un buen destino. Entonces, en la vida no es la intención lo que cuenta, es la dirección que tú y yo tenemos lo que va a determinar nuestro destino. Porque algunos dicen, no, yo tengo una buena intención, pero de nada sirven las buenas intenciones. Pero cuando tú y yo en lo práctico caminamos en estos principios, entonces tenemos una buena dirección, un buen destino. Dicho de otra forma, las buenas intenciones no nos rescatan de malos destinos. Solamente en la parte práctica, estos principios, cuando los creemos, los abrazamos y vivimos de acuerdo a ellos, de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, tú y yo no tenemos problemas a resolver, más bien tenemos direcciones que cambiar en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestro actuar. Y al conocer y vivir bien estos principios, vamos a poder caminar con buen rumbo. Está padre, ¿verdad? Y por eso estamos hablando en esta serie de algunos principios. Mi intención, además de hablar de unos principios puntuales que te van a hacer vivir ya, es aprender a descubrir, mientras leemos la palabra de Dios, mientras en nuestro caminar cristiano, que tú y yo podamos decir de repente, esto es un principio del reino, y entonces lo abracemos y caminemos con él. De otro principio. Yo le he llamado a este principio el principio de la cercanía, o el principio de cercanía de nosotros con Dios, porque hay cosas increíbles que van a suceder cuando tú y yo estamos cerca, pero hay cosas que nomás no van a suceder hasta que tú y yo estemos cerca de Dios. Y yo quiero ir al pasaje central que vamos a leer en esta plática, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando Jesucristo, sentado enseñando con sus discípulos, está aquí dando esta enseñanza acerca de la vid verdadera que es Jesucristo. Vamos a leerlo y vamos a ir descubriendo este principio. Acuérdate, cercanía con Dios. Y dice aquí, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, aquí está Jesucristo hablando diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y entonces da esta ilustración para que tú y yo entendamos este principio de cercanía. Versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Entonces, como buen labrador, a Dios le interesan los frutos. Jesucristo es la vid y tú y yo somos las ramas, los pámpanos, ¿sí? Versículo 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y entonces cercanía, en este pasaje usa la palabra permanencia o permanecer, y ve la cantidad de veces que se menciona esta palabra. Versículo 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados
de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. O sea, hay un beneficio, lo que estamos estudiando aquí en este principio, de permanecer en Jesucristo. Versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que este, que el dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que lo que a mi Padre le he oído decir, se los he dado a conocer ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces, aquí está este principio de cercanía. Y está usando este pasaje, como decía, la palabra permanecer, varias veces, ¿no? ¿Y qué es permanecer? Es una cercanía continua y funcional. Entonces, alguien puede estar cerca de ti, pero en realidad no tiene una relación contigo, ¿sale? Te puedes ir en autobús de aquí a México y entonces junto va alguien cerca de ti, pero no entablas conversación, no lo conoces y al final del viaje ni su nombre sabes, ni los buenos días les diste. O sea, es cercanía, pero no es una cercanía funcional. Sin embargo, puedes estar con alguien en donde tengas una conexión increíble, cercana. Eso es lo que está hablando de permanecer. Te lo voy a ilustrar así, ¿sale? O sea, este cable eléctrico tiene corriente y este es el cable de esta lámpara. Entonces puede haber una cercanía si yo tengo los dos cables aquí juntos, ¿verdad que sí? Están cercanos. Pero esta permanencia, esta cercanía funcional tiene que ver con que estén de tal forma cerca que la corriente pase al cable a la lámpara. Eso es cercanía, eso es permanecer. Entonces, esto no es permanecer, aunque parezca que está cerca. Esto es permanecer, una cercanía continua y funcional. Vamos a dejar a la lámpara así prendida para que veas tú que está permaneciendo al cable de la corriente. Entonces, en este principio que Jesucristo nos enseña, en esta parábola del viñedo, la vid, el labrador, los pámpanos, el fruto, o sea, ¿quién es quién en este principio? Bueno, leemos en Juan 15, 1 y 2, que Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda. Y esta usa una palabra de limpiar para que dé más fruto. Entonces, ¿quién es quién? Primero, el Padre es el labrador. El Padre es el que promueve la cercanía porque quiere ver un fruto en nuestra vida. ¿Sale? Mi Padre, dice más adelante en el versículo 8 de este pasaje, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, el Padre es el labrador. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos acerca del principio de la siembra y la cosecha y veíamos que el Padre es el labrador, el sembrador. Y aquí de igual manera el Padre es el que está interesado que tú y yo estemos cerca con Jesucristo. Segundo, Jesucristo es la vid verdadera. O sea, en esta parte de la conexión y de permanecer es la parte importante y valiosa en la conexión. Él es el que tiene el poder, la vida, la energía, la verdad, la vid verdadera. ¿Sale? Nosotros somos las ramas.
Los pámpanos, así se le llama a la rama de la vid. Somos esa rama conectada al tronco, ¿sí? Y una vid puede tener muchas ramas, muchos pámpanos, y en la rama es donde se va a encontrar esas uvas, ese fruto. Entonces, el Padre Labrador, Jesucristo, el tronco, la vid verdadera, quien tiene toda la sabiduría, la vida para nosotros, y nosotros somos las ramas. Y quiero que estudiemos 10 subprincipios de este principio de cercanía, 10 aspectos para entender más este principio. ¿Estás listo? Vamos. El primero, el fruto es algo valorado en el reino. En el reino de Dios se espera que tú y yo, las ramas, produzcamos fruto. Se espera que la lámpara esté prendida. Jesucristo dijo esto, nos enseñó en Mateo 7:16, por sus frutos los conocerán. Y él dijo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? O sea, el tipo de fruto se reconoce o reconocemos al tipo de árbol. Entonces el fruto es valorado. Y el fruto que está hablando aquí Jesucristo es un fruto que refleja el carácter de la vid de Cristo, ¿sí? Es un fruto que perdura. El apóstol Pablo nos enseña acerca de cómo es este fruto que tú y yo tenemos que producir. Y dice Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. O sea, es un fruto del reino. No cualquier fruto, es un fruto especial. ¿Sale? Eso es lo primero. El fruto es valorado en el reino de Dios. Segundo, solo permaneciendo se produce este fruto. Solo estando conectado a la vid, al Jesucristo, es que se va a producir este fruto. El fruto entonces es la demostración de que estamos conectados a la vida. Una demostración que muestra en nosotros salud y propósito. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, es lo que Jesucristo nos dice, ¿no? Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así también ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. El fruto en el reino es valorado y la única manera de producir este fruto que tanto se valora es permaneciendo, conectados, tomados de Jesucristo. Tercero, el permanecer es una conexión íntima, ¿sí? O sea, es una conexión funcional. O sea, no nomás es estar junto, ¿sale? Porque, o sea, tiene que ser algo funcional que dé el fruto, pero aún es más allá. Esta conexión está hablando de una permanencia, de una cercanía relacional. Relacional, grábate esta palabra, porque cada vez que tú y yo leemos la Biblia, estamos leyendo un libro de la relación del Padre con el ser humano con el Padre, con el Dios Trino, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es un libro relacional. La salvación, la redención trajo un remedio de la relación entre el hombre y el Padre. Entonces, esta cercanía es relacional. Jesucristo dice en este pasaje, nadie tiene amor más grande que el dar su vida por sus amigos. No dice el dar su vida por las ramas, el dar su vida por estos humanos. No, le dice por sus amigos. ¿Te das cuenta? O sea, lo que él usa, porque Jesús ya no piensa como nosotros, como siervos, ¿sí? En este pasaje nos llama a sus discípulos amigos. El permanecer es una conexión íntima, nuevamente relacional. Esto es clave en este principio. Cuarto, el permanecer demuestra dependencia. Cuando tú y yo estamos permaneciendo en esta cercanía funcional, entonces estamos demostrando una dependencia a Cristo. La cultura hoy en día nos va a enseñar a ser independientes. Y este es el pensamiento del mundo. No dependas de nada, de nadie. ¿Sí? Sé totalmente independiente, hasta de Dios. Y mira, en muchos sentidos es bueno ser independiente, ¿sí? Un joven de 25 años es bueno que se independice de sus padres, claro que sí. O sea, es bueno esta independencia, pero en el reino de Dios
es contrario, es una cercanía que demuestra una dependencia a Dios. El versículo 4 de este pasaje dice: así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y esta dependencia está demostrando cuando tú y yo estamos conectados. Muchos tienen ese pensamiento: creo en Dios, sí, Dios está todo, Jesucristo es padrísimo, pero yo depender de Él, ¿cómo crees? Yo quiero ser independiente. Bueno, aquí está el principio: necesitamos depender del Padre continuamente, de Él. Quinto, el permanecer es reconocer que nosotros no somos la vida, pero tenemos acceso a la vida. O sea, la lámpara está reconociendo: yo no soy la energía, pero yo tengo acceso a la energía, ¿sí? Yo no soy la vida. Cuando estamos permaneciendo es un reconocer. Jesucristo dijo de Él mismo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús: y nadie llega al Padre por mí. Jesucristo, la vid verdadera, ¿sí? El camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando yo estoy permaneciendo, estoy reconociendo que yo no soy la vida, pero estoy conectado con Él que es la vida. Yo no soy la verdad, pero estoy cercano del que sí es la verdad, y entonces bebo de esa verdad. Yo no soy el camino, pero estoy en el único camino que lleva al Padre. Con buen rumbo, ¿te acuerdas? Tener un buen rumbo. Estamos en el camino cuando estamos permaneciendo. No hay otra manera. Necesitamos tener esa cercanía continua y funcional. Sexto, el permanecer es un asunto diario, ¿sí? Algunos dicen: sí, algún domingo por ahí conecté padrísimo espiritualmente. O sea, el Espíritu Santo llegó a mi vida y yo declaré a Jesucristo, pero el resto de su vida es totalmente ajeno a Jesucristo. No, ese no es parte del principio de permanecer. Así como esa rama no le basta permanecer o estar conectada con la vid un día, ni siquiera un mes, ni siquiera un año. O sea, es algo continuo, de todos los días, permanentemente, pero de una manera diaria. Hay un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, y Elías, cuando él se presentaba, él decía esta frase, como está aquí en 1 Reyes 17:1: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío estos años, sino por mi palabra. O sea, estaba aquí el profeta lidiando con que iba a haber sequía, ¿no? Y estaba declarando sequía porque había un rey que no hacía las cosas conforme a Dios. Pero Elías se presentaba así, ¿sí? El Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. O sea, Elías no decía: en cuya presencia estuve, creo que algún día hace como 3 años, ¿no? No. O sea, tampoco decía: en cuya presencia estaré. Él decía: en cuya presencia estoy. ¿Tú podrías decir esto? Tú podrías evaluar y decir: en esta semana he estado cerca a Dios, permaneciendo en Cristo los 7 días de la semana, en este mes, en este año, ¿sí? O en tu vida, ¿cuántos años? O sea, es algo diario, porque tiene todo un propósito. El producir fruto no es algo nada más de estar ocasionalmente, es todos los días permaneciendo en Cristo. Está bueno, ¿verdad? Séptimo, el permanecer tiene resultados acumulativos. Y por eso necesitamos ser diario, porque hay algo que se va acumulando cuando tú y yo estamos conectados a la vid verdadera, ¿sí? No es lo mismo un día conectados con Él que tener una vida entera conectados con Él. Yo no tengo una vida entera conectado con Jesucristo. Yo conocí a Jesucristo a los 25 años. ¿Y sabes qué? Desearía haberlo conocido desde el día 1 de mi vida, ¿sí? Yo veo a mis hijos que nacieron en cuna cristiana, los jóvenes de la iglesia, y digo: wow, o sea, ellos han caminado durante toda su vida, y cuando sean viejos pueden decir, si siguen este principio: he estado permaneciendo en Cristo toda mi vida. Y eso es mucha diferencia, ¿sí?
Y no es lo mismo, o sea, aún la vida de una persona, pero déjame ir un poquito más allá. No es lo mismo una generación, una persona en su propia generación conectado, a ser una familia en generaciones ya conectados con Jesucristo. Hay una bendición que se viene acumulando ahí que es poderosa. Yo sueño con mis nietos y mis bisnietos, si es que Cristo no viene antes, y que seamos generaciones que hemos estado permaneciendo. Y hay una acumulación de estar cerca de la vida de Jesucristo, ¿sí? O sea, no es lo mismo el Pablo que iba rumbo a Damasco y que se encontró con Cristo ahí, que el Pablo en Roma entregando ya sus vidas en sus últimos tiempos, ya en su vejez. O sea, era un hombre sazonado al estar permaneciendo en Cristo. No es lo mismo Juan el apóstol amado que escribe este evangelio ahí en Samaria comenzando la iglesia, que el Juan de la isla de Patmos 60 y tantos años después escribiendo Apocalipsis. Si tú lees el libro de Apocalipsis y ves a un hombre con los resultados de haber permanecido toda una vida con Cristo su Señor. Octavo, el permanecer es un asunto de vida o muerte. Ya está poniendo bueno esto, ¿verdad? Es un asunto de vida o muerte. Algunos ya están despertando y dicen, no, pues si es asunto de vida y muerte, pues más vale que ponga atención a este principio de cercanía, ¿no? O sea, aquí dices en este pasaje, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. O sea, este es un asunto de vida o de muerte, espiritual y eterna. Estar en Jesucristo nos garantiza una vida eterna con el Padre. Pero si no permanecemos, aquí está muy puntual, ¿o cómo lo interpretas tú? ¿Sí? Si no permanecen en mí, es desechado. O sea, ¿por qué? Porque se seca. Sin la conexión con Jesucristo se viene a secar, y esas ramas se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Interprétalo tú. El permanecer, ¿verdad que es importante? Es debido a muerte. Noveno, el permanecer es un asunto personal, pero también es congregacional. O sea, porque estamos hablando de este principio en nuestra propia vida. Cada uno de nosotros, ¿sí? En lo individual, yo, Alberto, tengo que permanecer, conectar, cercanía, esta conexión funcional con Jesucristo, yo en lo individual. Pero también hay una permanencia que como la iglesia de Cristo debemos de tener. Pablo ilustra o da la ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y a Cristo lo nombra en esta ilustración como la cabeza. Entonces la iglesia somos el cuerpo y la cabeza es Cristo. Y la cabeza tiene que estar conectada al cuerpo, pero de igual manera todo el cuerpo tiene que estar conectado entre sí para estar recibiendo la señal de la cabeza. Pablo escribe esto y dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Verdad que la cabeza domina? ¿Sí? Al dominio de Cristo. Y le dio como cabeza de toda la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, como iglesia, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Y este principio de permanecer también opera en la iglesia. Algunos dicen, no, yo estoy permaneciendo en Cristo en lo individual. ¿Sí? Pero yo no pertenezco al cuerpo de Cristo. Te estás perdiendo parte del principio, porque Dios en su sabiduría ha elegido darnos vida en nuestra relación personal e individual, pero también impartirnos cosas increíbles a través de permanecer y pertenecer al cuerpo. Así como este dedo gordo pertenece a este cuerpo, donde esta cabeza le está dando instrucciones y propósito y vida y sanidad, de igual manera tú y yo, conectados a la iglesia, estamos cumpliendo este principio de permanecer. No te desconectes de la iglesia, ¿sí? O sea, alguien puede decir, yo amo a Cristo, pero no amo a su cuerpo, ¿verdad que no? Amamos al cuerpo de Cristo, la iglesia. A la novia también se da esta ilustración de la iglesia. No podemos decir, no, pues yo quiero a Cristo, pero a su novia no me cae bien. No, pertenece en una iglesia local. Permanece
en una iglesia local y tener una conexión, va de vuelta, funcional, relacional. Ese es el noveno principio. Décimo, el último, logramos permanecer no por conveniencia, sino solo por relación. Y yo creo que este es el más importante de todos porque viene a englobar esto. Logramos permanecer, o sea, si ya te convencí de caminar en esta permanencia con Cristo, como Jesucristo nos los enseña, lo vamos a lograr. No es por conveniencia, decir, no, es que sí me conviene estar prendido, tener esta luz, tener este fruto. Claro que nos conviene, pero esa no debe de ser nuestra motivación. O sea, este es el punto clave a entender en este principio. ¿Hay beneficios de permanecer? Claro que sí. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Está bueno, ¿no? Yo permanezco, recibo las palabras de Jesucristo y mis oraciones dirigidas por sus palabras van a tener un resultado siempre al 100%. Está bueno. O sea, es un gran beneficio. Pero nuevamente, nuestra motivación, entonces, al permanecer, vamos a tener un beneficio, vamos a poder producir fruto. Es la única manera de producir el fruto del reino. Hay un beneficio, pero nuestra motivación no puede ser solamente lo que recibimos. O sea, que vamos a tener un beneficio. Eso no puede ser nuestra motivación. Aunque sí me va a dar ese beneficio, mi gran recompensa. O sea, nuestra gran recompensa es estar cerca de Él, porque si no nos volvemos como asalariados o religiosos, ¿sí? Un asalariado es el que va, cumple un turno para recibir un beneficio, pero no hay mucha relación, no está dando su vida ahí, no está apasionado. Y tú y yo, a lo mejor tú dices, bueno, me gusta el beneficio, quiero dar fruto, quiero caminar con buen rumbo, suena bien. Pero para poder lograr la conexión que Cristo desea en nosotros, tienes que motivarte por la relación, por querer una amistad creciente con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos diga amigos. Wow, eso es algo increíble, pero no lo hace con cualquiera, lo hace con sus íntimos, aquellos que han decidido pagar el precio de la cercanía. Que el amor por el Padre sea nuestro impulso por permanecer, por estar cercanos. Va a haber un fruto, o sea, de una manera inevitable vamos a tener el fruto, pero nuestra motivación es esa conexión especial cada vez más profunda. Entonces, mi recompensa no es la vida que me da al permanecer, aunque sí me la da. Mi gran recompensa es una vida cercana a Él. Como cantamos, ¿no? Si te tengo a ti, lo tengo todo. O sea, mi ganancia, lo que yo quiero es estar cerca de Dios. Mi tesoro, entonces, no es el fruto, que sí se va a dar, pero mi tesoro es ese lugar privilegiado de encuentro a los pies de mi Maestro. Cercano a Él, escuchando el latido de su corazón. Esa es la cercanía que yo deseo, por estar cerca de Él. Y cosas increíbles van a suceder. Déjame terminar con este salmo, Salmo 73, versículo 28. Para mí el bien es estar cerca de Dios. Cerca de Dios es este principio. Hay cosas que van a explotar en nuestra vida espiritual, porque nadie puede estar conectado con la gran energía del cielo sin reflejar eso en su propia vida. Amor, paz, benignidad, mansedumbre, humildad, fe, amor. O sea, paz, todo eso se va a dar. Pero el bien es estar cerca de mi Dios. Y esa es la máxima de mis recompensas. Una relación íntima con Él. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Es solamente un proveedor de poder? O sea, nosotros no somos una fábrica de frutos, ¿sí? La iglesia no es una granja de frutos, ¿no? O sea, tú y yo somos una familia con el Padre.
que da frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero somos una familia cercana e íntima con el Padre. Yo quiero que hagamos una oración. Primero es, quizá tú nunca has hecho esta conexión funcional con nuestro Señor Jesucristo. Has estado cerca, ¿sí? Te han platicado de Él, lo conoces lo que ha dicho, pero nunca has dicho: Jesucristo, yo hoy quiero permanecer en ti y hacer esta conexión en donde tu vida impacte mi vida. Y yo quiero que hagamos una oración primero en esto. Se le llama recibir a Cristo. ¿Te acuerdas? Que Cristo se ha sembrado en nuestro corazón. Y si tú quieres hacer esta oración, déjame guiarte en ella. Y primero vamos a dirigírsela al Padre, al labrador. Y dile: Papá Dios, yo te doy gracias porque ahora entiendo tu plan de salvación para mi vida. A ti te pido perdón, Señor, por el mal que he hecho. Señor, perdóname por estar lejos, ajeno a ti. Yo hoy me arrepiento. Y Jesucristo, a ti te reconozco como esa vid verdadera, como esa vida, como ese camino que llega al Padre, como el único camino que llega al Padre, como esa verdad que yo necesito implantar en mi corazón. Jesucristo, yo creo en ti. Jesucristo, dame tu vida hoy. Quiero permanecer en ti siempre. Amén. Esa es una oración de comienzo. Una oración, déjame llamarle así, la oración del discípulo. Porque ahí entonces comenzamos a ser discípulos. Pero ahora, si tú ya has hecho esta oración hoy o antes, en algún momento en tu vida, tienes que entender que tú y yo podemos crecer en nuestra permanencia en Cristo. Algunos a lo mejor dicen: ya llegué, ya no hay más. No, hay muchísimo más. ¿Cuánto? No sé. Yo estoy en ese mismo camino de querer más cercanía, de conectar más, de tener más su vida, su poder, su verdad, de estar caminando todos los días de mi vida de manera continua, de poder decir como el profeta Elías: el Señor mi Dios, en cuya presencia estoy hoy. Estuve ayer y estaré mañana. Mañana no me voy a separar de Él. ¿Entiende esto? Hay un caminar creciente con Cristo. Porque es una relación. Si fuera una doctrina, pues ya la conoces y ya. Si fuera un método, pues ya lo tienes y ya. Pero es una relación. Y esa relación cada vez puede ser más íntima. Cada vez puede ser más cercano. Tú y yo estamos llamados a ser amigos de Cristo. La pregunta es si tomaremos este camino, esta dirección, este rumbo. Y pelearemos, pagaremos el precio hasta que veamos y reconozcamos que Cristo me considera a mí su amigo. Yo quiero orar por ti. Si tú deseas crecer en tu amistad con Cristo, déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada discípulo tuyo aquí presente. Gracias, Señor, porque ellos te han recibido en su corazón. Gracias porque están conectados a ti, Padre. Pero yo hoy pido una nueva temporada en su vida y en su relación contigo, Señor Jesús. Que ellos puedan crecer. Espíritu Santo, guíalos y háblales en su corazón. Que tú les puedas demostrar aquellas cosas que están estorbando. Señor, demuéstrales si aunque parezcan cercanos, no están siendo una permanencia, una cercanía funcional y que puedan caminar en eso. Señor, muéstrales en su corazón y llévalos a tiempos de intimidad contigo gloriosos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra permanezca en ellos de continuo, de manera continua, continuamente, cada día, Señor, y que dé su fruto, Señor. Yo los bendigo con ese fruto del Espíritu Santo en sus vidas, que ellos lo puedan ver, lo puedan disfrutar y lo puedan compartir. Y yo los bendigo con el trato del Padre, que vendrá a ellos y los limpiará para que cada vez lleven más fruto al crecer en su conexión contigo. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Amén y amén. Pues padrísimo, familia. Seguimos en esta serie. No te pierdas la siguiente semana. Dios te bendice.